avisa. Listo. Buenas noches, puede empezar cuando quiera. Buenas noches. Vamos nuevamente a hablar de los casos clínicos que vimos la semana pasada. Eh, Vamos a nombrar las técnicas, a mencionar y a hablar de los casos que normalmente o que utilizamos nosotros en la clínica, en los pacientes con dermatopatías y qué técnicas nosotros utilizamos como primera elección. Ya hablamos de la citología. Las otras técnicas son la tricografía y el raspado. También las utilizamos frecuentemente. Por eso vamos a hablar de estos casos clínicos. Vamos a hablar cuándo utilizar la tricografía, cuándo utilizar el raspado, cuándo usar la técnica de impronta, qué esperaría yo encontrar, qué esperaría encontrar en lo que es en la citología, lo que es en la tricografía, cómo hacemos la tricografía y cómo hacemos el raspado. Entonces, todo va enfocado a todos estos casos clínicos que les tengo. El primer caso es de un gatico de 2 años de edad. Es un macho castrado que llegó, el motivo de la consulta fue porque presentaba este tipo de lesiones en los espacios interdigitales, lesiones costrosas, muy pruriginosas. El clínico tomó la muestra, él quitó la costra con el borde de la lámina y realizó impresiones. Entonces, vemos que son lesiones que van a causar mucho prurito, mucho dolor en esos espacios interdigitales. Entonces, esto fue lo que observamos en la citología. Frecuentemente podemos encontrar en la citología viendo una lesión costrosa. Si estuviéramos hablando de un perrito, lo que esperaríamos encontrar son piodermias superficiales, presencia de muchos neutrófilos, de un predominio de células inflamatorias de neutrófilos, con bacterias. También podemos encontrar ausencia de bacterias. Pero en este caso el predominio cambió. Lo que estamos viendo es una celularidad totalmente diferente. Es un predominio de células inflamatorias eosinófilos, muy probablemente por algún complejo granuloma eosinofílico, por alguna placa eosinofílica o por alguna hipersensibilidad que está presentando este paciente. Entonces, en la imagen de la izquierda, en la imagen central y en la imagen de la derecha, el predominio es de células inflamatorias eosinófilos, se caracterizan por presentar en muchos gránulos color eosinofílico o un color rosado intenso dentro de su citoplasma. También existe la probabilidad de que frecuentemente se encuentren esparcidos por toda la lámina, por todo el campo. Eso hace de que muy probablemente el citoplasma esté roto y por eso se puedan encontrar esos gránulos esparcidos. ¿Listo? Entonces, el segundo caso es de este pincher. Es un pincher de 1 año de edad. Es muy importante tener en cuenta la edad. Siempre hay que tener en cuenta la edad. Si son cachorros, mentalmente ya debemos debemos iniciar un bosquejo en búsqueda del diagnóstico y siempre tener en cuenta la edad del paciente. Las lesiones hay que tenerlas muy en cuenta para utilizar la técnica indicada que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar y que nos pueda dar el diagnóstico definitivo, lo que yo espero encontrar, lo que yo sospecho que pueda tener el paciente. Entonces, en este caso es un pincher de 1 año de edad con una lesión cutánea, es una lesión alopécica, es una lesión ulcerativa también con mucha costra, tenía mucho prurito y recordemos lo que habíamos hablado anteriormente y lo que siempre es muy importante nombrarlo y siempre lo tengo en cuenta hablarles, es de que en toda lesión costrosa la primera técnica o la técnica de elección que yo debo utilizar en toda lesión costrosa es la citología por impronta. Siempre debo retirar la costra,
ya sea con una pinza mosquito o ya sea con el borde de la lámina, debo retirar la costra y realizar impresiones. Puedo realizar varias impresiones en la misma lámina, voy a dejar secar al ambiente, debo utilizar las tinciones, ya sea tinciones de tipo Romanowski, la tinción de Giemsa, puedo usar Rye también o puedo usar Diff Quip, respetar los tiempos, utilizar una tinción de muy buena calidad, luego dejo secar al ambiente y observo al microscopio. Entonces, eso es lo que debo hacer cuando tenga en cuenta la técnica de la impronta. Si es una lesión costrosa, esperaría encontrar neutrófilos, células inflamatorias. Eso es lo que puedo pensar de que este paciente me pueda arrojar a través de la citología, la presencia de células inflamatorias. Vamos a ver qué salió, qué pudimos observar o qué estamos observando. Es un predominio de células inflamatorias, de presencia de neutrófilos. Vamos a ver si puedo identificarlas, subrayarlas. Todas estas células eh, son neutrófilos que están, algunos presentan su segmentación, otros ya empiezan a tener una alteración en la segmentación, ya no los vamos a ver totalmente hipersegmentados, sino que empieza a haber una hiposegmentación, o sea, una deformación. Algunos neutrófilos ya empiezan a tener una degeneración, y también encontramos una presencia de macrófagos, son los mismos monocitos que se salen de circulación y cuando llegan a tejido toman otro nombre que citológicamente los llamamos macrófagos. Sus citoplasmas siempre cuando son activados siempre van a ser espumosos, o sea, van a tener vacuolas dentro de su citoplasma. Eso me indica de que están en constante activación, de que están trabajando, de que están fagocitando cualquier estructura, cualquier agente que esté presentando en ese momento. Entonces, la presencia de neutrófilos con la presencia de macrófagos, citológicamente yo debo reportar de que ese paciente está presentando una reacción inflamatoria piogranulomatosa. Pío por la presencia de neutrófilos, granulomatosa por la presencia de macrófagos. Ahora, ¿qué causas pueden llegar a presentar una reacción inflamatoria piogranulomatosa? Por ejemplo, agentes que los neutrófilos no pueden fagocitar, son mucho más fuertes, entonces por eso llegan los segundos soldados, por decirlo así, al ataque, a la guerra, a intentar ayudar, a intentar acabar con ese agente que los neutrófilos no han podido fagocitar. Entonces, uno de los agentes más frecuentes son los hongos, pero las micosis sistémicas, por ejemplo, los cistoplasma, esporotricosis, Cryptococcus, todos esos hongos sistémicos que son muy, muy complicados, muy difíciles de que los neutrófilos puedan eliminarlos o puedan fagocitarlos. Otra causa son los cuerpos extraños, ya sea por una sobreproducción de queratina. Son las causas más frecuentes que podemos encontrar en una reacción inflamatoria piogranulomatosa. Listo, entonces seguimos con el tercer caso. Es un canino macho de nombre Shadow, de 4 años de edad, con historial de que el perrito se estaba lamiendo constantemente los miembros anteriores, principalmente en los deditos, en los espacios interdigitales. Adicional a eso, presentó que se sacudía mucho la cabeza, se rascaba mucho las orejas, y en el momento de hacer la valoración clínica, la consulta, notamos un aumento en la piel, una piel como acartonada, un engrosamiento de la piel a nivel del pabellón auricular.
al inicio del conducto auditivo externo y un aumento en la producción de cerumen. Estaba enrojecida esa piel. Entonces, la técnica que utilizamos para extraer la muestra es introducir un hisopo, de esos preferiblemente de madera, que son largos, que nos puedan llegar al conducto auditivo externo, y podemos extraer una muestra de esa sobreproducción de cerumen para encontrar qué agentes se encuentren allí en sobrecrecimiento. Entonces, recordemos que las otitis tienen unos complicantes, tienen unos agentes que complican el cuadro, que empeoran, que ayudan mucho más a la inflamación, y eso promueve mucho más a la sacudida de la cabeza, ya que se sigan rascando, y todos esos movimientos que hacen que se inflame mucho más el conducto, y esos agentes infecciosos empeoren el cuadro. Entonces, pues lo importante es controlar ese sobrecrecimiento y buscar la causa de esa otitis. Una de las causas más frecuentes son las alergias, son las enfermedades como el hipotiroidismo también, que son muy frecuentes, y son enfermedades que causan este tipo de problema. Entonces, lo que hacemos nosotros es, a través de la citología, buscar qué agentes podemos encontrar, qué agentes están allí presentes como complicantes, y detectarlos a través de la técnica del hisopado. Vamos a aplicar ese hisopo, ese hisopo lo vamos a poner en la lámina, y lo vamos a hacer rodar, y para su posterior tinción con las tinciones de Romanowsky, ya sea Wright o ya sea Ginza o Diffquib. Entonces, ¿qué sobrecrecimiento podemos esperar? ¿Qué agentes infecciosos podemos esperar en esos sobrecrecimientos? En este caso, este paciente presentó un sobrecrecimiento de malacesia. Vamos a intentar devolvernos para mirar el caso anterior. Y vamos a encerrar en un círculo los sobrecrecimientos de malacesia. Se dice, la teoría habla de que 10 en un campo, más de 10 en un campo, ya lo consideramos como un sobrecrecimiento. Son estructuras levaduriformes que se tiñen de un color basófilo en abundancia. En estas imágenes hay muchas. Entonces ya citológicamente lo diagnosticamos, o el reporte que vamos a entregar al clínico es que hay un sobrecrecimiento de malacesia, 10 por campo, aproximadamente 10 estructuras, más de 10 estructuras por campo ya se considera un sobrecrecimiento, ya se considera patológico. Entonces, las demás estructuras que están presentes allí es como un fondo, son células epiteliales propias de ese tejido, son células que adquieren una coloración basofílica también, un color, algunas presentan un color más rosado, son angulares, algunas, muy pocas, presentan, alcanzamos a ver como algo de núcleo, indicando que hay algo de inmadurez, pero el restante o la mayoría o el predominio son células maduras, ya que no presentan núcleo. ¿Listo? El cuarto caso es una hembrita, canino también, es de nombre Asha, raza Pastor Collie. Vamos a tener muy en cuenta la edad, la raza en este caso. El motivo de la consulta es porque esta paciente estaba presentando este tipo de lesiones a nivel de la unión mucocutánea del plano nasal. Vemos que son lesiones con despigmentación. Ya en el examen clínico, el reporte o lo que analizamos nosotros como médicos, vamos a decir pues que este paciente presenta una despigmentación en esa zona, en las fosas nasales también. Es un paciente que lo llevan normalmente en la mañana, lo llevan a guardería, a una guardería campestre, y él tiene contacto permanentemente con el sol. No es una lesión pruriginosa, pero sí es una lesión costrosa.
habían costras y nosotros lo que hicimos fue retirar las costras, hacer impresiones y le hicimos citología, hicimos citología por impronta. Y estas son, normalmente esperaríamos encontrar en este tipo de lesiones en la citología presencia de un predominio, de un gran predominio de neutrófilos, células inflamatorias polimorfonucleares neutrófilos, con bacterias, como para poder decir que este paciente lo más probable es que presente un piodermia mucocutáneo. Eso es lo que nuestra sospecha, pero en el momento de hacer la citología encontramos otro tipo de celularidad. No se alcanzan a ver en estas imágenes, pero sí había uno que otro neutrófilos, pero habían estas células, son células compatibles con células acantolíticas. Ya el diagnóstico cambia, ya al ver este predominio, al ver esta celularidad, ya no podemos pensar en un piodermia mucocutáneo, sino que nos orienta, nos guía a que lo más probable que este paciente tenga es una enfermedad autoinmune, un complejo pénfigo. Ya recordemos que los pénfigos se clasifican o las clases de pénfigo son el pénfigo eritematoso, el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico, pero hay que orientarse mucho por la clínica. El pénfigo eritematoso tiende a presentarse mucho en las zonas perioculares, en las zonas del plano nasal, en las uniones mucocutáneas, a diferencia de los otros pénfigos que se pueden encontrar en los miembros anteriores en alguna otra parte del cuerpo, pero este pénfigo se encontraba, o esta lesión se encontraba a nivel del plano nasal, de la unión mucocutánea, y nosotros a través de la citología ya sabemos por la presencia de células acantolíticas, sabemos de que esas células no pueden estar presentes en la parte superficial de la piel, sabemos de dónde provienen, sabemos dónde se encuentran en la membrana basal, ellas están unidas por los hemidesmosomas y por los desmosomas, que son estructuras que sirven de uniones intercelulares para adherir una célula de la otra, pero este complejo, este pénfigo, lo que hace es inhibir a estos desmosomas y por eso hace que estas células se desprendan y se vean en la parte superficial. Entonces, al momento de hacer la citología, al momento de hacer la impronta, estas fueron las células que encontramos. Normalmente este tipo de complejo siempre van a presentar lesiones pustulosas, lesiones papulosas y lesiones costrosas. Entonces, en las tres imágenes estamos encontrando son células acantolíticas, células que normalmente no deben estar presentes y lo más probable es porque ese pénfigo está inhibiendo, está inactivando a los desmosomas. El caso 5, el siguiente caso clínico, es una hembrita canino pitbull de 8 meses de edad. También debemos tener ya en el momento en que empezamos a ver la raza, empezamos a ver la edad, ya nos vamos encaminando, ya vamos analizando mentalmente cuáles son las posibles causas, cuáles son los posibles agentes y qué técnicas debo utilizar, siempre viendo la lesión, analizando el tipo de lesión para yo saber qué técnica debo utilizar. No es lo mismo tener en cuenta una citología por impronta en una lesión que no es costrosa, tener en cuenta siempre este tipo de alopecias para analizar y saber escoger cuál es la técnica que me va a servir al diagnóstico definitivo. Esta es una hembrita de 8 meses de edad, entera, con historial de un prurito intenso en los miembros. Ese fue el motivo de la consulta, que se rascaba mucho. Por eso la llevaron nos llamaron a nosotros para hacerle el examen clínico, el examen dermatológico, y en el examen físico evidenciamos la presencia de pústulas. Esta paciente presenta muchas pústulas, presenta lesión costrosas, zonas alopécicas, eritemas que están distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, ya con este tipo de lesiones, ya con este tipo de enfoque, de análisis, de valoración, ya debemos escoger la técnica que nos va a orientar el diagnóstico. Entonces, por la edad,
No hay que descartar la presencia de agentes infecciosos como los ácaros, como el Demodex o los dermatofitos, que siempre se van a caracterizar por presentarse en esta edad en pacientes cachorros. Si los encontramos en un paciente adulto, ya no sería una enfermedad primaria, sino una enfermedad secundaria a una enfermedad primaria, muy probablemente por una inmunodepresión que esté presentando ese paciente. Siempre debemos buscar la causa, siempre debemos buscar por qué ese paciente está inmunodeprimido, debemos buscar una enfermedad primaria si encontramos dermatofitos o demodex en pacientes adultos. Si los encontramos en un paciente cachorro, ya la enfermedad sería primaria, ya no sería secundaria, sino que ya sabemos que el agente primario es ya sea el dermatofito o el demodex. Para lesiones alopécicas, la técnica que yo recomiendo, que se recomienda, es la tricografía. Vamos a analizar el pelo, vamos a encontrar la causa a través de la tricografía o tricograma, también se le dice. Entonces, esa es la técnica por elección. La presencia de pústulas y costras también nos orienta a que la otra técnica que debemos utilizar es la citología por impronta. Entonces, esto fue lo que encontramos. Encontramos un predominio de células inflamatorias con muchas bacterias, células, estos neutrófilos ya estaban perdiendo su segmentación, son neutrófilos degenerados, neutrófilos mal conservados, algunos están en figuras de fagocitosis. En esta otra imagen es la presencia de solo neutrófilos, vemos que están todos morfológicamente afectados, están muy deformes. Esto se atribuye a por la edad de los neutrófilos, que ellos llegan y cumplen con su función y se empiezan a degenerar y se empiezan a morir, y por eso los vemos así, o por acción de las bacterias también. Por la edad, lo que dijimos, hicimos una tricografía. La tricografía está indicada para la detección, o sea, se debe usar cuando los pacientes tienen alopecia. Vamos a tratar de identificar por qué es alopecia, si es por algún trauma, algún autotrauma, que se estén ellos mordiendo, que ellos estén ahí molestando en esa parte. Agentes infecciosos como el Demodex, como los dermatofitos también, para eso está indicado la tricografía. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos que los pelos están sanos, no hay ninguna presencia de pelos esporados, pero en la imagen del fondo sí hay estructuras compatibles con Demodex. Entonces, siempre cuando tengamos unas lesiones alopécicas, que no sean pruriginosas, o también pueden ser pruriginosas, pero ya no sería por el Demodex, sino por alguna infección bacteriana secundaria que esté empeorando el cuadro, y por la edad, debemos hacer tricografía. Cada paciente que lo veamos con zonas alopécicas, debemos realizar la tricografía, y podemos también realizar el raspado profundo, ¿no? Que consiste en oprimir. Primero vamos a pellizcar la piel. Sabemos de que los Demodex son agentes que los vamos a encontrar siempre en el folículo piloso, entonces ellos están profundos y hay que pellizcar, hacer un pellizco de la piel, oprimir para tratar de sacar esos Demodex que están allí alojados, para que ellos salgan a la superficie, para que cuando hagamos el raspado podamos identificarlos. El raspado solo está indicado para la detección de Demodex. Allí no podemos esperar bacterias, no podemos esperar encontrar otro tipo de agentes. Pues hemos visto algunos reportes donde reportan la presencia de bacterias, no sé cómo las identificarán. Entonces, tres técnicas utilizamos en este caso. Utilizamos la impronta, utilizamos la tricografía y utilizamos el raspado profundo. Aquí voy a explicar qué materiales necesitamos para hacer para hacer correctamente un raspado profundo. Entonces necesitamos la hojilla de bisturí.
vamos a utilizar aceite mineral. Ese aceite mineral podemos aplicar 2 o 3 goticas en el borde de la hojilla. Antes de pasar esa hojilla o ese borde de bisturí, vamos a oprimir, vamos a hacer ese pellizco para tratar de sacar ese Demodex que está alojado allí en el folículo piloso, y luego hacemos un ligero raspadito, generando algo de sangrado, y ese material que queda impregnado en el borde del bisturí es el que vamos a extender en la lámina para luego observarlo. Aquí no podemos utilizar ninguna tinción, aquí no está indicada la tinción, aquí no vamos a identificar bacterias, aquí no vamos a identificar otro tipo de células, aquí no vamos a identificar, solo vamos a identificar los ácaros. Entonces, el Demodex, por eso no necesitamos la tinción. Además que el aceite mineral no tiene nada que ver con la tinción, no está indicado acá este tipo de material. El caso 6 es un canino macho de 4 años de edad, de nombre Isco. Presentaba este tipo de lesiones, unas lesiones alopécicas, unas lesiones pustulosas, pápulas, costras. Entonces este fue el motivo de la consulta, que se le estaba cayendo el pelo, que se estaba rascando muchísimo, y al examen clínico pues notamos que había una hipotricosis, eritema y un prurito intenso. Entonces, parecido al caso anterior, vemos que hay una alopecia, hay presencia de pústulas. Entonces, las pústulas también, cuando hay presencia de pústulas, también podemos pensar en que la técnica de primera elección para lesiones con pústulas es la citología por impronta. Entonces, podemos con una aguja, con la punta de la aguja, romper esa pústula, y ese contenido que sale de la pústula, a ese es el que le vamos a hacer impronta. Vamos a hacer impresiones de ese líquido, de esa secreción, de esa sustancia que está saliendo de esa pústula, y para su posterior tinción. Entonces hacemos citología por impronta. A las lesiones alopécicas, a las hipotricosis, vamos a hacer tricografía, vamos a retirar el pelito de la zona periférica, y vamos a aplicarlo. Podemos poner una gota de aceite mineral en la lámina y podemos poner los pelitos. No hay necesidad pues de llenar toda la lámina de pelos. Lo importante es poder sacarlo, poderlo extraer de ese folículo piloso con una pinza. Eso es lo importante, sacarlo de allí y poderlo alojar o poner en esa gota de aceite mineral que está en la lámina. Entonces, van 2 técnicas acá importantísimas para tener en cuenta: la citología en presencia de pústulas y de costras, y cuando haya hipotricosis, cuando haya alopecias, cuando haya eritemas. Es muy importante, sobre todo en la hipotricosis, la tricografía. En la citología, en la imagen de la izquierda, un sobrecrecimiento de bacterias. Algunas son bacterias que van de A2, son estructuras redondeadas que van a teñir de un color basófilo o un color violeta, azul violeta intenso. Son los nombres de las coloraciones que se deben tener en cuenta cuando veamos una estructura de color morada. Siempre las coloraciones en la citología siempre van encaminadas al pH de las células, si son estructuras ácidas o si son estructuras alcalinas. Entonces, de acuerdo a ese pH, es que vamos a ponerle el color. Si son estructuras básicas, vamos a llamarlas basofílicas o color basófilos. Siempre van a tener de un color morado, un color violeta intenso, y si son colores ácidos, van a tener de un color rosado intenso, o sea, un color eosinofílico. O un color ácido. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos unas coloraciones, unas estructuras redondeadas, color basófilos, compatibles con bacterias. Y como estamos viendo que es piel, son las bacterias que frecuentemente abundan o vamos a encontrar en la piel, son los Staphylococcus pseudointermedius.
La imagen de la derecha vimos, pues, como es un paciente en el que habían lesiones de hipotricosis, lesiones de alopecia, hicimos tricografía para descartar y encontramos de que este pelo está en la punta, está quebrado, está partido, muy probablemente por un autotraumatismo, o sea, el perrito se está mordiendo, se está lesionando ahí y muy probablemente es por ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, son técnicas muy importantes para tener en cuenta, para utilizar. Debemos saber qué técnica utilizar, cuándo utilizar la impronta para la citología, cuándo utilizar la tricografía y cuándo usar el raspado profundo. Este paciente es un dálmata de 5 años de edad, un paciente que fue encontrado en la calle, un paciente abandonado, una persona aquí en la ciudad de Bogotá. Trabajamos con ella, ella se encarga de recoger perritos de la calle y ella los llama a los médicos veterinarios porque muy probablemente esos perritos que encuentra en la calle los encuentra muy deteriorados, deprimidos, enfermos, problemas de piel, problemas de ectoparásitos, algunos son con fracturas, una cantidad de enfermedades que se presentan en estos perritos y son abandonados, son dejados puestos en la calle. Entonces ella hace una muy buena obra de caridad y lo que hace ella es recogerlos según la enfermedad que tenga el paciente. Si son problemas de piel, nos llama a nosotros. Si son problemas de ortopedia, si son fracturas, ella ya tiene su ortopedista. Entonces así ella va solucionando ese tipo de problemas y luego les busca hogar, luego les busca adopción y pues gracias a Dios se han encontrado muy buenas personas que contribuyen con la causa y son personas que adoptan este tipo de estos perritos y para una mejor calidad de vida. Entonces este paciente se llama Milo, fue encontrado en la calle, nos llamaron porque presentaban este tipo de lesiones en la piel, pues había gran cantidad de pulgas, costras, eritemas en esa zona lumbosacra y había una descamación. Entonces, con este tipo de lesiones en piel, ya sabemos qué técnica escoger, cuál es la técnica de primera elección que yo debo escoger. Siempre debo tener en cuenta la citología, siempre debo tener en cuenta la tricografía y siempre debo tener en cuenta el raspado. Cuándo usar raspado, cuándo usar tricografía y cuándo realizar la citología. A este paciente, pues como habían lesiones costrosas, de una nosotros pensamos en la citología por impronta. Entonces vemos esta imagen, un fondo eritrocitario, vemos muchos eritrocitos que tiñen de una coloración muy diferente a las otras células inflamatorias que están allí presentes. Son células con una cadena de ADN, son neutrófilos que se rompieron, que estallaron, que se esparcieron por todas esas cadenas, se esparcen por en esa imagen. Hay muchos neutrófilos, muchas células inflamatorias polimorfonucleares degeneradas, están presentando su deformación, su alteración morfológica, y no habían allí bacterias, simplemente una inflamación, y esto fue lo que encontramos. Y en esta imagen que vemos que tiñe de un color mucho más basófilo intenso, un color violeta, son barras de queratina. Entonces, todo eso ya sabemos que una vez teniendo este tipo de diagnósticos citológicos, ya el clínico, ya el dermatólogo se encargará de instaurar el tratamiento, se encargará de ordenar y de sacar adelante este paciente. Nosotros, a través de la citología, de la tricografía y del raspado, son herramientas, son ayudas diagnósticas que nos ayudan, que nos orientan al diagnóstico definitivo para luego su posterior, para luego instaurar el tratamiento indicado. El caso clínico número 8 es un bulldog francés, es un macho de 11 meses, tener en cuenta la edad, lesiones costrosas, eritematosas, muy pruriginosas,
que se estaban esparcidas más que todo en los miembros, en la parte abdominal, lesiones eritematosas, vemos que están enrojecidas, están con costras, hay zonas alopésicas también. Entonces, siempre hay que preguntar si hay, revisar el paciente, valorar si hay presencia de pulgas, si hace poco le aplicaron el producto para las pulgas, hace cuánto. Tener en cuenta es instaurar, formar como, hacer una indagación, tener en cuenta muchas preguntas que nos orientan, hace cuánto empezó, cómo empezó, dónde se está lamiendo, en qué parte del cuerpo. Todo eso nos va orientando y al revisar, al hacer la valoración, hacer la consulta, nos vamos dando cuenta de dónde están las lesiones y ya vamos como encaminándonos al diagnóstico y obviamente no sin antes tener en cuenta qué técnica es la indicada, cuál técnica debo utilizar, cuál técnica dermatológica me va a orientar, me va a ayudar para el diagnóstico definitivo. Entonces, si eran lesiones costrosas y la edad, que también vuelvo y les reitero, es muy importante tener en cuenta la edad. Este paciente estaba, las imágenes de la izquierda y del centro son imágenes de la citología por impronta, son muchos neutrófilos, hay un gran predominio de neutrófilos, ellos siempre van a tener de un color morado, un color basófilo. Vemos que están todos con deformidad, están todos con pérdida de la segmentación, algunos están ya en pignosis, o sea, ya están en su punto ya final para morir, para que haya una muerte celular, ya cumplieron con su función. En la imagen del centro hay unas cadenas también de ADN que están esparcidas. Hay un fondo eritrocitario escaso, pero lo hay. Hay muchos neutrófilos. Entonces ya el diagnóstico citológico es una reacción inflamatoria purulenta, séptica si hay presencia de bacterias, no séptica si no hay bacterias. Purulenta o supurativa es por la presencia de neutrófilos. Siempre en la citología nos vamos a basar es en el predominio de las células que más se encuentre en ese campo, en que más se encuentre en la lámina, perdón. Siempre debemos hacer un recorrido de la lámina. Vamos a mirar a ver cuál es el predominio de esas células y de acuerdo al predominio vamos a dar el reporte. Y por la edad, hicimos el raspado pues, para detectar, encontrar si habían ácaros. Los ácaros no producen prurito, pero habían bacterias que sí estaban produciendo el prurito. Entonces, le hicimos el raspado para ver si habían ácaros y no. Entonces, la imagen de la derecha no me está indicando nada, simplemente es una foto en el que estamos reportando de que sí se hizo un raspado, pero no hay presencia de ácaros. Este caso es muy, muy, muy importante. Todos los casos son muy importantes, pero este nos llamó mucho la atención. Por la edad también, mire, tengamos en cuenta la edad del paciente. Es una hembra husky siberiano, es Alaska, ya su nombre es Alaska, de 2 años de edad. El motivo de la consulta ya había presentado o era muy, muy difícil o no se había dado con el diagnóstico. Muy importante, no estaban utilizando la técnica indicada o el laboratorio no estaba reportando lo que realmente tenían. Lo cierto es que no estaban dando con el diagnóstico. Es un paciente que seguía con este tipo de lesiones. Es un paciente de 2 años de edad con estas lesiones. Eran nódulos en el dorso, eran lesiones ulcerativas y costrosas. Entonces, pues ya el propietario desesperado, ya el propietario pues preocupado de que no había solución, de que no se estaban haciendo, de que algo pasaba en el momento del diagnóstico. Entonces, si vemos lesiones nodulares, si vemos lesiones ulcerativas, lesiones costrosas, ya debemos saber qué técnica podemos utilizar. En este caso, si era un paciente con nódulos, un paciente con lesiones nodulares, yo no voy a hacer impronta, no voy a hacer raspado, no voy a hacer tricografía. A los nódulos lo importante o lo ideal es hacerles un PAF, hacerle una punción con aguja fina. Nosotros
en nuestra experiencia. En estos casos utilizamos la punción sin aspiración con aguja fina, que consiste en retirar la aguja de la jeringa y con la sola aguja. Es muy importante tener en cuenta aquí es que no solo con un calibre de la aguja no esperemos que vamos a encontrar la celularidad o vamos a encontrar la causa. Muchas veces nos ha tocado utilizar varios calibres en el momento de la punción. Utilizamos la aguja de insulina, utilizamos la aguja de color azul, la aguja de color verde, no me la sé por calibre, me la sé por color. Entonces, siempre vamos a utilizar esas tres agujas, o sea que en el momento de la toma de la muestra, mínimo 4 o 6 muestras es muy importante. Si yo tomo una sola muestra, en el momento de la toma de la muestra se me puede partir la lámina y hasta ahí llegó todo. En el momento de llegar al laboratorio puede suceder un accidente, se me partió la lámina y cómo voy a dar un diagnóstico. Entonces, siempre es muy importante tomar 2, 3. Yo recomiendo siempre 4, mínimo 4 por cada nódulo, por cada lesión. Entre más muestras pueda tomar, mejor va a ser la posibilidad de encontrar el agente, de encontrar la causa, de encontrar el agente causal para poder dar un diagnóstico citológico. Entonces, técnica indicada en lesiones nodulares, el PAF. Técnica indicada en lesiones alopécicas, la tricografía, el raspado. Técnica indicada en las lesiones costrosas, la impronta. Hicimos el PAF. Como es una lesión costrosa, también hicimos impronta. Entonces, pues, en la impronta encontramos un predominio de células polimorfonucleares inflamatorias, neutrófilos. Esa estructura del medio, en la imagen de la izquierda superior, encontramos, ya miramos este es un macrófago que está fagocitando unas estructuras redondeadas con un halo blanquecino, un núcleo color basófilo, compatibles con microconidias de dermatofitos. Microconidias de dermatofitos sí las podemos encontrar en la citología. Lo que no podemos encontrar en la citología son las macroconidias. Ellas son las que van a crecer en un cultivo. Esta imagen, este es un eosinófilo, vemos que presentan unos gránulos color eosinofílico, color rosado, al igual que este eritrocito. Este es un eritrocito que siempre va a tener un color eosinofílico, un color rosado. Las estructuras de abajo, las imágenes de abajo son las del PAF, son las de la punción con aspiración, sin aspiración, perdón. PAF es punción sin aspiración con aguja fina. PAF es punción con aspiración con aguja fina. Nosotros utilizamos la punción sin aspiración con aguja fina. En la imagen de abajo de la izquierda, perdón, encontramos un fondo eritrocitario, un fondo celular hemorrágico. También podemos decir que es un fondo hemorrágico. Hay un sangrado y hay unas estructuras que presentan un halo blanquecino, son compatibles con microconidias de dermatofitos. Este paciente tenía muchísimas, había un sobrecrecimiento, una sobrepoblación. También había macrófagos, vemos que aquí es una reacción inflamatoria piogranulomatosa, hay también un predominio de macrófagos, hay neutrófilos, ¿sí? Vemos que todas esas estructuras son hasta hifas había en esta otra imagen. Mire, vemos unas hifas, vemos que hay cadenas también de ADN de los neutrófilos. Entonces, muy importante la técnica para poder dar el diagnóstico. ¿Listo? Este caso, el siguiente caso ya es un gatico de 3 meses de edad. Tengan en cuenta siempre la edad del paciente, qué enfermedades se pueden presentar en cachorros, qué enfermedades se pueden presentar en adultos. Un gatico que llegó, nos llamaron para la consulta,
presentaba estas lesiones redondeadas en los miembros anteriores, en el dorso, incluso hasta en la cola también estaba presentando ese tipo de lesiones. Eran lesiones redondeadas, alopésicas, descamativas, ubicadas en el dorso y en el miembro anterior. Entonces, lesiones alopésicas. Inmediatamente ya yo debo pensar en qué técnica debo escoger, ¿sí? Lesiones redondeadas, costrosas, ya sé qué técnica debo escoger. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, de acuerdo a la lesión, la técnica que yo debo escoger, que me va a orientar, que me va a ayudar a dar el diagnóstico. Y estas son las imágenes citológicas de la citología por impronta, por lo que eran lesiones costrosas. Retiramos las costras y por debajo de la costra está la lesión. A esa lesión le hicimos la impronta, ¿listo? Entonces, son estructuras redondeadas, con ese halo blanquecino, compatibles con microconidias de dermatofitos. Son agentes que se presentan a esa edad, entonces siempre hay que tener en cuenta este tipo de agentes. En esta imagen de la derecha también había una gran cantidad de microconillas de dermatofitos. Característica principal, estructura redondeada con un halo blanquecino a la periferia del núcleo. Núcleo, color basófilo. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, y en la tricografía, por lo que es un paciente por la edad, nos tocaba tener en cuenta la tricografía por la edad. Utilizamos la tricografía y encontramos presencia de pelos esporados. Aquí. ¿Aló, Héctor? Sí, cuéntame, ¿qué te pasó? No sé qué pasó acá. Ya te hago anfitrión de nuevo. Vamos a ver. Mira para ver si puedes compartir ahora. Listo, ¿me está viendo la imagen? Sí, listo. Listo, entonces son pelos esporados. Vemos estas estructuras redondeadas. Esto es una tinción que se llama azul de lactofenol, que lo que hacemos es aplicarla para poder ver muy bien, para poder ver mejor, para poder visualizar muy bien o mucho más la presencia de pelos esporados. Entonces vemos que estos pelos están completamente llenos de esporas, de dermatofitos, adentro y en la parte externa, en la parte de afuera también. Entonces, pues esto era la charla que tenía, la de los casos clínicos, las técnicas que debemos utilizar en el momento de abordar un paciente con una dermatopatía, tener en cuenta la tricografía, el raspado de piel y la citología. Listo, Doc, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti, José. Muchas gracias por tomarte tiempo para volver a grabar la clase. Y nada, agradecerte la presencia. Muchas gracias y que tengas feliz noche. Bueno, mi Doc, igualmente, saludos. Listo, hasta luego, que te